Cuando no teníamos trabajo, el hambre tiene un sonido. No es el estómago que gruñe, como dicen en las películas. Es el silencio que se instala en la mesa cuando ya no hay nada que servir. Es el crujido de las últimas tortillas duras que partes en pedazos cada vez más pequeños, esperando que duren más tiempo si las miras detenidamente antes de masticar. Ese sonido, ese maldito silencio, era lo único que compartíamos como familia cuando todo se derrumbó. Me llamo Nazaria, y esta es la historia de cómo la desesperación nos llevó hasta el último lugar donde pensamos encontrar esperanza, un pueblo fantasma llamado Real de 14, en lo más árido de San Luis Potosí. Pero antes de llegar allá, antes de que ella nos mostrara el camino, tuvimos que perderlo todo. Yo era costurera, buena, para ser honesta. Mis manos sabían transformar cualquier tela en algo hermoso. Vestidos de quinceañera, trajes de bautizo, ajuares de boda. Durante años, mi máquina de coser cantaba desde el amanecer hasta la medianoche. Pero cuando la fábrica textil del pueblo cerró y la gente empezó a irse, los encargos desaparecieron como agua entre los dedos. Primero fueron semanas sin trabajo, luego meses. Vendí la máquina buena y me quedé con la vieja, la que había sido de mi madre, esa que traqueteaba y se atoraba con las costuras gruesas. Mi esposo Cástulo había trabajado en las minas durante 20 años. 20 años respirando polvo. 20 años bajando a las entrañas de la tierra para sacar plata que enriquecía a otros, mientras nosotros apenas sobrevivíamos. Cuando cerraron la última mina operativa, él intentó conseguir cualquier cosa. Albañil, cargador, vigilante. Pero a los 45 años, con los pulmones marcados por el polvo de mineral y la espalda encorvada, nadie lo quería contratar. Beltrán, nuestro hijo mayor de 17 años, dejó la escuela para ayudar. Se iba con su padre a buscar trabajo, cargando costales de cemento por 50 pesos al día cuando había suerte. Regresaba con las manos destrozadas y la mirada vacía, y Flavia, mi pequeña de 9 años, dejó de sonreír. Eso fue lo que más me dolió. Ver cómo la alegría se le apagaba en los ojos como vela sin oxígeno. Una noche de octubre, cuando el frío comenzaba a morder y ya habíamos empeñado hasta las cobijas, Cástulo llegó con una idea descabellada. «Nazaria, he estado pensando», comenzó con esa voz ronca que le había dejado la mina. «¿Te acuerdas de Real de 14? Por supuesto que me acordaba. Mi abuelo había trabajado allá en su juventud, cuando todavía había esperanza de encontrar plata en esas montañas. Me había contado historias de túneles interminables, de fortunas encontradas y perdidas en una misma noche, de un pueblo que alguna vez fue el más próspero del país y que ahora era apenas un cascarón de piedra y recuerdos. ¿El pueblo fantasma?», pregunté sin entender. «Ahora van turistas. He escuchado que buscan artesanías, piedras, recuerdos. Podríamos intentarlo. Aquí ya no nos queda nada», tenía razón. No nos quedaba absolutamente nada que perder. 3 días después, empacamos lo poco que teníamos en 2 mochilas raídas y una bolsa de plástico. Tomamos un autobús hasta Matehuala, y de ahí otro hasta 14. El último tramo lo hicimos en un viejo Willys que subía la empinada carretera del desierto, haciendo unos ruidos que parecían lamentos. Flavia iba callada, mirando por la ventana el paisaje cada vez más desolado. Cactáceas retorcidas, tierra roja, cielo infinito. Cuando llegamos a Real de 14 al atardecer, entendí por qué lo llamaban pueblo fantasma. Las casas de cantera rosa se aferraban a la montaña como dientes rotos en una mandíbula antigua. Las calles empedradas subían y bajaban caprichosamente, vacías, resonando con nuestros pasos. El viento soplaba constante, colándose por las ventanas sin vidrios, haciendo sonar puertas que ya no cerraban. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Encontramos refugio en una casa abandonada que todavía tenía techo. No era mucho, 4 paredes de piedra, un fogón de leña y corrientes de aire que se paseaban libremente. Pero era nuestro, al menos por esa noche. «Mañana buscaremos qué hacer», dijo Cástulo, tratando de sonar optimista, mientras encendía un fuego con ramas secas que Beltrán había recogido. «Dicen que los turistas pagan bien por cualquier cosa que parezca antigua». Esa noche, acostados sobre cartones y envueltos en nuestras chamarras,
Escuché el viento aullar entre las ruinas. Sonaba como voces, como si el pueblo quisiera contarnos todos sus secretos a la vez. Me abracé a Flavia, que temblaba no sé si de frío o de miedo. Al día siguiente comenzamos a explorar. Real de 14 estaba prácticamente vacío en temporada baja. Apenas unos cuantos lugareños permanecían. El señor que cuidaba el palenque de gallos, la mujer que vendía gorditas en la plaza y don Apolonio, un anciano arrugado, como pasa que vivía en una cueva adaptada junto a una de las minas abandonadas. Don Apolonio nos miró con curiosidad cuando nos acercamos a preguntarle sobre trabajo. ¿Trabajo?, rió mostrando 3 dientes amarillentos. Aquí el único trabajo es sobrevivir, pero si tienen hambre de verdad, la tierra todavía guarda tesoros. Solo hay que saber dónde buscar y a quién pedirle permiso. ¿Permiso a quién?, preguntó Cástulo. El viejo señaló hacia la entrada de una mina abandonada, marcada con tablones cruzados y avisos de peligro. A ella, la que cuida estas tierras, la que nunca se fue cuando todos los demás huyeron. Si le demuestran respeto, quizá les muestre algo. No entendimos entonces de quién hablaba. Cástulo, pragmático como siempre, decidió que debíamos explorar las minas abandonadas de todas formas, buscando alguna piedra semipreciosa o mineral que pudiéramos vender a los turistas. Beltrán y él se adentraron en varios túneles durante los siguientes días, mientras Flavia y yo caminábamos por el pueblo, recogiendo objetos que parecieran vendibles: botellas antiguas, herraduras oxidadas, pedazos de madera tallada. Fue Flavia quien lo escuchó primero. El cuarto día, mientras explorábamos cerca de la mina que don Apolonio había señalado, mi hija se detuvo en seco. «Mamá, ¿escuchas eso?» Yo solo oía el viento. «¿Qué cosa, mi amor?» Las voces. «Vienen de adentro». Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise alejarla de ahí, pero Flavia ya caminaba hacia la entrada bloqueada. Movió uno de los tablones con una fuerza que no debería tener una niña de 9 años y se coló adentro. Corrí tras ella. El interior estaba oscuro, húmedo. Olía a tierra vieja y a algo más que no pude identificar. Saqué la linterna del teléfono, que ya casi no tenía batería, y alumbré. Las paredes de roca brillaban con pequeños cristales incrustados. El túnel descendía en ángulo pronunciado. «Flavia, regresa ahora mismo». Pero ella seguía caminando como hipnotizada, adentrándose en la oscuridad. No tuve más opción que seguirla. Bajamos quizá 50 metros, hasta llegar a una cámara más amplia. Y ahí en el centro, iluminada por un rayo de luz que se colaba por una grieta en el techo, había una figura. No era una estatua. Era más bien una construcción hecha con piedras apiladas, huesos antiguos, probablemente de animales, y en el centro un cráneo. Alrededor había velas consumidas hasta el final, flores secas, monedas oxidadas. Reconocí inmediatamente lo que era: un altar a la Santa Muerte. «Me están llamando, mamá», susurró Flavia. «Dicen que encienda una vela, que les muestre respeto. Debí haberla sacado de ahí. Debí haber corrido con mi hija lejos de ese lugar». Pero había algo en sus ojos, algo en la quietud de esa caverna, que me detuvo. Y había algo más: desesperación absoluta. Habíamos llegado al final del camino. Si esto era una locura, al menos era nuestra locura. Saqué de mi bolsillo una de las 3 velas que había comprado para alumbrarnos por las noches. La encendí con manos temblorosas y la coloqué frente al altar. Flavia cerró los ojos y murmuró algo que no pude escuchar. No pasó nada, no hubo apariciones, ni voces sobrenaturales, ni señales místicas. Solo el silencio de la mina y el parpadeo de aquella vela. Salimos de ahí sin decir palabra. No le conté a Cástulo ni a Beltrán lo que había pasado. ¿Qué les iba a decir? ¿Que mi hija escuchaba voces que la llevaron a un altar en una mina abandonada? Pero esa noche, todos tuvimos el mismo sueño. Era tan vívido que cuando desperté, tardé varios minutos en entender que no era real. En el sueño, una mujer vestida con un manto negro bordado en dorado nos esperaba en la entrada de la mina. No podía verle el rostro, o quizá no tenía, pero su voz era clara como campana de iglesia. Les he escuchado. He visto su hambre, su trabajo, su fe. Esta tierra tiene lo que necesitan, pero deben ganárselo con esfuerzo honesto. Mañana, cuando el sol toque la montaña del este,
Entren al túnel donde me rinden tributo. Caminen 50 pasos hacia el norte. En la pared derecha, a la altura de sus corazones, verán una veta de color verde agua. Esa será su puerta. Me desperté sobresaltada con el corazón galopando. Cástulo ya estaba sentado con los ojos abiertos como platos. Nazaria. Acabo de soñar. Yo también. Beltrán se incorporó desde su rincón. Yo también lo soñé. La mujer del manto, el túnel. 50 pasos al norte. Flavia sonrió por primera vez en semanas. Ella cumplió su promesa. Esperamos impacientes a que amaneciera. Cuando los primeros rayos tocaron el pico de la montaña del este, entramos los 4 al túnel con linternas, un pico que habíamos encontrado, y el corazón en la garganta. Contamos 50 pasos exactos hacia el norte. En la pared derecha, exactamente a la altura de nuestros corazones, había una veta de piedra verde agua que brillaba tenuemente con la luz de las linternas. Cástulo, con sus 20 años de experiencia minera, tocó la pared y luego me miró con lágrimas en los ojos. Es turquesa, turquesa de verdad. Y hay mucha. Trabajamos durante días, extrayendo cuidadosamente la turquesa y otras piedras semipreciosas que encontramos en esa veta. Amatistas, cristales de cuarzo, hasta pequeñas geodas. Don Apolonio, cuando le mostramos lo que habíamos encontrado, se ofreció a enseñarnos a tallarlas y pulirlas. Sabía que ella los había elegido, dijo con una sonrisa. No ayuda a cualquiera, solo a los que verdaderamente lo necesitan y están dispuestos a trabajar. Los primeros turistas que llegaron el fin de semana siguiente quedaron fascinados con nuestras piedras. Compraron todo lo que teníamos. Regresamos a la mina, extrajimos más. Aprendimos mejores técnicas de tallado, comenzamos a crear piezas de joyería. Un mes después, rentamos formalmente la casa abandonada donde nos habíamos refugiado. 2 meses después la compramos. 3 meses después, abrimos una pequeña tienda en la plaza principal, Artesanías Nazaria. Beltrán aprendió a crear anillos y pulseras. Flavia ayudaba puliendo las piedras más pequeñas después de la escuela. Sí, regresó a la escuela, pero nunca olvidamos la promesa. Cada semana, sin falta, Flavia y yo bajamos a aquella cámara con velas nuevas, flores frescas y un poco de comida. Le agradecemos. Le contamos cómo va el negocio, cómo va la familia, y aunque no la volvemos a ver ni a escuchar, sabemos que está ahí escuchando, cuidándonos. Don Apolonio me explicó una vez que la Santa Muerte no es lo que muchos piensan. No es maldad ni brujería, dijo. Es protección para los que no tienen protección. Es justicia para los olvidados. En estos pueblos mineros, donde tantos murieron buscando fortuna que nunca encontraron, ella se quedó. Ella no abandona. Hoy, 5 años después, Real de 14 ha renacido en cierto modo. Nuestra tienda trajo a otros artesanos. Abrieron restaurantes, hospedajes pequeños, otros negocios familiares. El pueblo sigue siendo tranquilo. Conserva su aire fantasmal y misterioso, pero ya no está muerto. Hay vida, hay risas, hay futuro. Beltrán ahora tiene su propio taller de joyería. Flavia quiere estudiar gemología. Cástulo, que ya no tiene que bajar a las minas profundas, pasa sus días tallando las piedras con manos expertas y pulmones que finalmente pueden descansar. Y yo, Nazaria, sigo cosiendo de vez en cuando, pero ahora por gusto, no por necesidad. Cada noche, antes de dormir, miro por la ventana hacia las montañas que rodean este pueblo mágico y agradezco. Agradezco a la desesperación que nos trajo aquí. Agradezco al hambre que nos hizo valientes. Agradezco al pueblo fantasma que nos dio una segunda oportunidad. Pero sobre todo, agradezco a ella, a la que nos escuchó cuando nadie más lo hacía, a la que abrió puertas cuando todos los caminos parecían cerrados, a la Santa Muerte, guardiana de los olvidados, protectora de los desesperados, madre de los que no tienen madre. Esta es nuestra historia, la historia de cómo una familia sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, encontró su fortuna en un pueblo fantasma gracias a la fe, al esfuerzo y a una fuerza misteriosa que nos demostró que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos. Y cuando los turistas me preguntan ¿qué hace tan especiales nuestras piedras?, siempre respondo lo mismo. Están bendecidas por esta tierra y por quien la protege. Cada una lleva un poco de milagro adentro.
porque es la verdad. Nuestra historia completa es un milagro, y milagros así no se olvidan. Se honran, se agradecen y se comparten para que otros sepan que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Solo hay que tener el coraje de buscarla. De desempleado a emprendedor, la noche que escuché ese silbido llevaba ya 43 días sin trabajo. 43 días contando monedas, esquivando la mirada de mi madre cuando preguntaba si había comido, inventando sonrisas que no sentía. Me llamo Mauro, y esta es la historia de cómo la muerte me enseñó a vivir. La niebla en Zacatlán de las Manzanas tiene algo particular. No es como la niebla de otros lugares. Esta parece tener memoria, parece saber cosas. Esa noche de octubre envolvía las calles empedradas como un sudario gris, y yo caminaba sin rumbo, huyendo del departamento donde mi madre Efigenia tosía con ese sonido húmedo que me partía el alma. Los doctores habían sido claros. Necesitaba medicamentos, oxígeno, cuidados. Todo eso se traducía en una sola palabra que yo no tenía: dinero. Mis pasos resonaban contra las piedras antiguas mientras bajaba por el callejón de los suspiros, ese pasaje estrecho que los turistas evitan después del anochecer. El olor dulce y melancólico de las manzanas podridas se mezclaba con la humedad, creando un aroma que siempre asociaré con la desesperación. Había enviado 27 currículums esa semana, 27 rechazos silenciosos. Entonces lo escuché, un silbido. No una melodía completa, sino 3 notas repetidas como un llamado. Venía del viejo taller de vidrio de don Artemio, clausurado desde que él murió hace 5 años. Las ventanas estaban tapiadas con tablones podridos, la puerta principal sellada con cadenas oxidadas. Pero el silbido provenía claramente de adentro. Mi primera reacción fue seguir caminando. En Zacatlán sabemos que hay cosas que es mejor no investigar. Pero algo, llámalo desesperación, llámalo destino, llámalo locura, me detuvo. El silbido sonó de nuevo, ahora más insistente, casi impaciente. Rodeé el edificio hasta encontrar una ventana lateral donde los tablones habían cedido. Me deslicé adentro, rasgándome la camisa en un clavo. La oscuridad era absoluta, excepto por una luz parpadeante al fondo del taller. Mientras avanzaba entre mesas polvorientas y herramientas oxidadas, el silbido cesó abruptamente. Lo que encontré me heló la sangre y la encendió al mismo tiempo un altar, pequeño pero elaborado, escondido detrás de una cortina de cuentas de vidrio. La figura de la Santa Muerte brillaba bajo la luz de 7 velas negras que, imposiblemente, ardían con llamas frescas. Vestida de rojo, con su guadaña dorada, sus cuencas vacías parecían mirarme directamente. A sus pies había ofrendas recientes: manzanas, monedas, cigarros y una libreta de cuero gastado. Mis manos temblaban cuando tomé la libreta. Las páginas estaban llenas de dibujos técnicos, diseños de artesanías de vidrio que nunca había visto. Pájaros entrelazados formando esferas, árboles cuyas raíces se convertían en candelabros, relojes de arena con arenas de colores imposibles. Cada diseño tenía anotaciones en una caligrafía temblorosa. Para Mauro, ella te mostrará el camino. No soy religioso. Nunca lo he sido. Pero esa noche, arrodillado frente a ese altar clandestino, con la libreta apretada contra mi pecho, lloré como no lloraba desde niño. Y hablé. Le hablé a esa figura de huesos y tela sobre mi madre, sobre el miedo, sobre sentirme invisible en un mundo que no tenía espacio para mí. Si eres real, susurré, ayúdame a ayudarla. No pido riquezas, solo una oportunidad. Una de las velas se apagó, solo una. Y en ese momento supe que algo había cambiado. Esa noche soñé con manos, miles de manos trabajando vidrio fundido, moldeándolo, soplándolo, creando belleza de la nada. Y entre todas esas manos reconocí las mías. Desperté con un plan que no era completamente mío. Lo primero que hice fue buscar a Rubén, el hijo del panadero. Tenía 22 años y había dejado la universidad porque su familia no podía pagarla. Antes de eso, había tomado un curso de vidrio soplado por curiosidad. «¿Estás loco?», me dijo cuando le mostré los diseños. Estábamos en la trastienda de la panadería de su madre, Teófila, rodeados del olor a canela y levadura. Nadie en Zacatlán trabaja el vidrio así.
No tenemos horno, no tenemos herramientas, no tenemos nada. Tenemos esto, respondí señalando la libreta, y tenemos el taller de don Artemio Teófila, que había estado escuchando mientras amasaba. Se limpió las manos en el delantal. Ese lugar está maldito, Mauro. Desde que Artemio murió nadie está bendecido, la interrumpí. No sé de dónde salió esa certeza. Iba a salvarnos a todos. Quizás fue algo en mi voz o quizás ellos también estaban desesperados. La panadería apenas sobrevivía con la competencia de las cadenas comerciales. Rubén trabajaba turnos de 12 horas en una gasolinera por un salario miserable. Al final asintieron. Nos tomó 2 semanas limpiar el taller. Cada día después de sus turnos, Rubén y yo quitábamos escombros, reparábamos ventanas, restaurábamos las viejas mesas de trabajo. Teófila nos traía comida y poco a poco empezó a quedarse para ayudar. El altar lo dejamos intacto, escondido detrás de su cortina. Cada noche yo encendía las 7 velas y dejaba una ofrenda simple, una manzana, un poco de agua, mis gracias susurradas, y cada noche soñaba. Soñaba con técnicas que nunca había aprendido, con combinaciones de colores que no debería conocer, con soluciones a problemas que aún no enfrentábamos. El verdadero milagro comenzó con Gasparín. El niño tenía 8 años y vivía con su abuela en la casa de al lado del taller. Era extraño, de esos niños que hablan poco pero observan todo. Un día simplemente apareció en la puerta, con su mochila de escuela y ojos demasiado grandes para su cara. Ella me dijo que viniera, anunció. ¿Quién? Pregunté, aunque algo en mí ya lo sabía. La señora de la cortina, la de rojo. Dice que ustedes necesitan ayuda y yo necesito aprender. Rubén y yo intercambiamos miradas. No habíamos hablado del altar con nadie. La cortina era visible solo si sabías buscarla. Gasparín se convirtió en nuestra mascota, nuestro mensajero, nuestro pequeño profeta. Él era quien nos decía: hoy trabaja en el vidrio azul, ella dice que habrá clientes que lo busquen. Y así era. Hagan una pieza grande para el escaparate, viene alguien importante. Y llegaba. Empezamos a bromear que era nuestro director de marketing, pero en el fondo sabíamos que era algo más. El primer horno lo compramos con dinero prestado. Bueno, con dinero que apareció misteriosamente en una caja de zapatos en el altar. Hasta hoy juro que ninguno de nosotros lo puso ahí. Eran exactamente 3,200 pesos, el precio exacto del equipo usado que habíamos encontrado. Nuestra primera pieza fue un candelabro de 3 brazos con pájaros de vidrio enredados en las ramas. Seguimos el diseño de la libreta al pie de la letra. Tomó 4 intentos, 3 desastres fundidos. Pero cuando finalmente salió perfecto, los 3 lloramos. Teófila lo puso en su panadería, solo para exhibición. A la semana una turista de Ciudad de México ofreció 2,000 pesos por él. Ella rechazó la oferta. A los 3 días, la misma mujer volvió con 5,000. Teófila vendió. Así empezó todo. Los primeros meses fueron una mezcla de milagros pequeños y trabajo agotador. Yo seguía los diseños de la libreta. Rubén dominaba las técnicas con una velocidad que desafiaba la lógica. Teófila manejaba las ventas con una astucia comercial que ninguno sabíamos que tenía. Y Gasparín simplemente sabía cosas. Mañana viene un señor con camisa verde, decía. Le gustan los búhos. Y llegaba un señor con camisa verde preguntando si hacíamos búhos de vidrio. La gente empezó a hablar. En pueblos como Zacatlán, los secretos duran menos que las tortillas calientes. Pronto todos sabían que en el viejo taller de don Artemio pasaban cosas extrañas y maravillosas. Algunos nos evitaban, cruzándose de camino o haciendo señas contra el mal de ojo. Otros llegaban con curiosidad, con necesidad, con esperanza. María Elena llegó en diciembre, 6 meses después de que abriéramos. Había sido cajera en el supermercado hasta que la máquina automatizada la reemplazó. Tenía 3 hijos y ninguna perspectiva. Se paró en nuestra puerta con las manos en los bolsillos y barbilla levantada en ese gesto de orgullo desesperado que yo conocía bien. ¿Necesitan ayuda?, preguntó sin preámbulos. No tenemos dinero para pagar a nadie más, empecé a decir, pero Gasparín me interrumpió. Ella sí, dijo el niño, señalando hacia la cortina de cuentas. Ella dice que María Elena tiene buenas manos para los detalles pequeños. Y tenía razón. María Elena resultó ser increíble para el trabajo delicado.
las piezas miniatura que requerían paciencia infinita. Le pagábamos por pieza terminada. No era mucho, pero era más de lo que el supermercado le había dado. Luego llegó don Jacinto, albañil retirado con artritis, a quien le enseñamos a pulir y ensamblar. Después Lupita, madre soltera con talento natural para el color. Uno a uno, como si alguien los guiara hasta nuestra puerta. Para mi madre compré el oxígeno, los medicamentos, mejores doctores. La vi mejorar poco a poco, recuperando ese brillo en los ojos que había perdido. Una tarde, mientras le llevaba su té, me tomó la mano. «No sé qué hiciste, mijo», susurró, «pero puedo respirar». Yo tampoco sabía exactamente qué había hecho. Solo sabía que cada noche seguía encendiendo esas 7 velas, que la libreta seguía mostrándome nuevos diseños, que los sueños seguían llegando con instrucciones que yo ejecutaba al despertar. El verdadero punto de quiebre llegó en la Feria de la Manzana, nuestro evento turístico anual más importante. Habíamos montado un stand con nuestras mejores piezas, un reloj de arena donde los granos eran pétalos de vidrio, un árbol genealógico donde cada rama sostenía una esfera con diferentes escenas, una lámpara que proyectaba sombras de pájaros en las paredes. El gobernador del estado hacía su recorrido tradicional rodeado de fotógrafos y asistentes. Pasó frente a nuestro stand sin detenerse, hasta que Gasparín, ese niño imposible, salió corriendo y le bloqueó el paso. «Señor», dijo con esa voz clara que tenía, «tiene que ver esto. Es importante». Los guardaespaldas se tensaron, pero el gobernador sonrió. «¿Ah, sí? ¿Y por qué es tan importante, campeón?» Gasparín señaló nuestra lámpara de pájaros, porque su mamá le contaba historias de pájaros antes de dormir, y ella murió el año pasado. Y usted necesita recordar. El silencio fue absoluto. El gobernador palideció. Nadie, absolutamente nadie, sabía eso sobre su madre. Era información privada, íntima. Él se acercó lentamente a la lámpara, la tocó con dedos temblorosos. Cuando la encendimos y las sombras de pájaros danzaron en las paredes del stand, vi lágrimas en sus ojos. Compró la lámpara por el triple de su precio. Y antes de irse, me dio su tarjeta personal. «Quiero que diseñen piezas para los regalos oficiales del Estado», dijo. «Cosas con alma, como esta». Esa noche, cuando todos se habían ido y el taller estaba en silencio, me arrodillé frente al altar. Las 7 velas ardían tranquilas, proyectando sombras danzantes en las paredes. «No sé si me escuchas», le dije a la Santa Muerte. «No sé si eres real o si todo esto es coincidencia, o suerte o mi cerebro desesperado creando patrones donde no los hay. Pero si estás ahí, gracias. Por las manos que trabajaron este vidrio, por las vidas que cambiaron, por mi madre que respira, por estos amigos que encontré, gracias. Una corriente de aire, imposible en ese cuarto sin ventanas abiertas, apagó 3 velas, luego otras 3. La última permaneció encendida, su llama creciendo más brillante, más alta, proyectando mi sombra enorme contra la pared. Y en esa sombra, por un segundo, solo un segundo, vi una figura en rojo con guadaña, asintiendo. Han pasado 2 años desde esa noche en el Callejón de los Suspiros. El Taller de la Luz, así decidimos llamarlo, ahora emplea a 23 personas. Vendemos nuestras piezas en 3 estados y tenemos pedidos hasta el próximo verano. La mitad de nuestras ganancias las invertimos en la comunidad. Becas escolares, apoyo a negocios locales, mejoras en el barrio. Rubén ahora es el maestro vidriero principal y está ahorrando para volver a la universidad. Teófila cerró la panadería, no por quiebra, sino porque el taller le da más ganancias y satisfacción de las que jamás imaginó. Ahora maneja el negocio con la precisión de un reloj suizo y la creatividad de un artista. María Elena abrió su propia línea de miniaturas que se venden en tiendas de diseño de todo el país. Don Jacinto entrena a los nuevos aprendices con una paciencia que contradice su reputación de cascarrabias. Y Gasparín. Bueno, Gasparín sigue siendo nuestro pequeño misterio, nuestro puente con algo que no terminamos de entender. Ahora tiene 10 años, y todos en el pueblo saben que si quieres que un negocio prospere en Zacatlán, necesitas la bendición del niño del taller de vidrio. Él lo toma con naturalidad, como quien acepta tener ojos verdes o ser bueno para las matemáticas. Mi madre vive. Esa es quizás la mayor maravilla de todas.
Los doctores hablan de remisión espontánea, de suerte, de factores que no pueden explicar. Yo sé la verdad. Ella también la sabe. A veces la encuentro parada frente a la cortina de cuentas, con las manos juntas, susurrando agradecimientos que nunca me atrevo a interrumpir. El altar sigue ahí, escondido, pero no secreto. Tzeneh no lo ocultamos, es un secreto a voces, pero tampoco lo publicitamos. Las personas que necesitan encontrarlo, lo encuentran. Y cada noche, sin falta, encendemos las 7 velas. Ya no soy solo yo, todos tomamos turnos. Es nuestro ritual, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento de que hay fuerzas en este mundo que no necesitan ser entendidas para ser honradas. La libreta ahora tiene páginas nuevas. Seguimos encontrando diseños que no recordamos dibujar, instrucciones en caligrafías que no reconocemos, ideas que aparecen después de sueños que todos compartimos. Llevamos un registro meticuloso de cada pieza, cada venta, cada empleado. Lo que empezó como un acto de fe se convirtió en un negocio legítimo con facturas, impuestos y planes de expansión. Pero nunca olvidamos el origen. La semana pasada recibí una llamada de la alcaldía. Querían reconocernos como empresa del año por nuestro impacto económico en la comunidad. 23 empleos directos, 50 indirectos si cuentas a los proveedores, los restaurantes donde comen nuestros clientes, los hoteles donde se hospedan los turistas que vienen específicamente a visitar el taller. Acepté el reconocimiento, pero insistí en algo. El premio debía ser compartido. No era solo mi historia, era la historia de Rubén, que se atrevió a creer en diseños que aparecieron en sueños. De Teófila, que apostó su última oportunidad a algo que no entendía pero sentía verdadero. De María Elena, don Jacinto, Lupita y todos los demás que llegaron sin nada y se convirtieron en artesanos, en creadores, en emprendedores. Y era la historia de la Santa Muerte, que eligió un taller abandonado en un pueblo perdido en la sierra para recordarnos que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen del lugar más oscuro, cuando estamos dispuestos a escuchar. Durante la ceremonia de premiación, el alcalde me pidió que hablara. Me paré frente al micrófono, mirando las caras conocidas de mi pueblo. Algunos escépticos, otros curiosos, muchos agradecidos. Hace 2 años comencé. Yo era nadie. Un desempleado más en las estadísticas. Uno de esos números que aparecen en los reportes, pero que no tienen rostro ni historia. Caminaba por las calles sintiendo que el mundo no tenía espacio para mí. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Entonces encontré algo, o algo me encontró a mí. No voy a fingir que entiendo completamente lo que pasó, pero aprendí que a veces lo único que necesitamos es una oportunidad, una puerta que se abra cuando todas las demás se han cerrado. Y aprendí que cuando esa oportunidad llega, no importa de dónde venga, lo importante es qué hacemos con ella. Miré a mi equipo, sentados juntos en la primera fila. Rubén con su nuevo corte de cabello profesional, pero con las mismas manos manchadas de vidrio. Teófila con un vestido elegante, pero con el delantal doblado en su bolsa. Incapaz de ir a ningún lado sin él. María Elena sosteniendo la mano de su hijo mayor, que ahora también trabaja con nosotros los fines de semana. Gasparín, balanceando las piernas desde su silla, sonriendo con esa sonrisa que sabía demasiado. Este premio no es mío, continué. Es de cada persona que creyó cuando era más fácil dudar, que trabajó cuando era más fácil rendirse, que compartió cuando era más fácil guardar. Somos lo que somos porque decidimos serlo juntos. Los aplausos fueron corteses pero sinceros. Después de la ceremonia, mientras todos tomaban café y pan dulce, una mujer joven se me acercó. Tenía esa mirada que ya reconocía, desesperación mezclada con esperanza frágil. «Señor Mauro», dijo en voz baja, «acabo de perder mi trabajo. Soy diseñadora gráfica, pero todas las empresas dicen que estoy sobrecalificada o que no tengo experiencia suficiente. He enviado más de 100 currículums y...» Su voz se quebró. La interrumpí con gentileza. «¿Sabes dónde está el taller?» Asintió confundida. «Ven mañana temprano. Necesitamos a alguien que diseñe nuestro catálogo, nuestra presencia en línea, nuestra marca. No puedo prometerte un salario grande al principio, pero puedo prometerte una oportunidad».
Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad, de verdad. La Santa Muerte no me ayudó para que yo guardara esa ayuda solo para mí. Me ayudó para que yo ayudara a otros. Esa noche, en el taller vacío excepto por el resplandor de las 7 velas, abrí la libreta en una página en blanco. Tomé un bolígrafo y escribí: Querida Señora de la Noche, no sé tu nombre verdadero ni entiendo tus caminos, pero sé esto: me diste más que un negocio, me diste un propósito, me mostraste que el éxito verdadero no se mide en ventas o reconocimientos, sino en las vidas que tocamos, en las esperanzas que encendemos, en las puertas que abrimos para otros. Te prometo seguir haciendo esto. Cada persona que llegue desesperada como yo llegué, encontrará aquí lo que yo encontré: una oportunidad y una comunidad. Gracias por elegir a un desempleado sin esperanza y convertirlo en un emprendedor con propósito. Gracias por recordarme que nunca estuve solo, incluso cuando me sentí más invisible. Y gracias por enseñarme la lección más importante: que los milagros no son eventos externos que nos suceden, sino decisiones internas que tomamos cuando nos atrevemos a creer. Cerré la libreta y la coloqué de vuelta junto al altar. Una brisa, siempre esa brisa imposible, movió las cortinas de cuentas, haciendo que tintinearan como campanas diminutas. Afuera, Zacatlán dormía bajo su manto de niebla, el olor dulce de las manzanas flotando en el aire frío de la sierra. Dentro del taller, las máquinas descansaban hasta mañana, cuando volverían a crear magia del vidrio fundido. Y en el altar, 7 llamas ardían constantes, prometiendo que mientras siguiéramos creyendo, mientras siguiéramos trabajando, mientras siguiéramos compartiendo, el milagro continuaría. Porque eso es lo que aprendí de la Santa Muerte, que los milagros laborales no se tratan de dinero caído del cielo o éxito instantáneo. Se tratan de propósito encontrado, comunidad construida y oportunidades compartidas. Se tratan de transformar la desesperación en determinación, el desempleo en emprendimiento y la soledad en familia. Soy Mauro. Fui desempleado. Ahora soy emprendedor. Y esta es la historia de cómo la muerte me enseñó a vivir, a crear y sobre todo a multiplicar los milagros compartiéndolos con quien más los necesita. Las velas siguen ardiendo. Los sueños siguen llegando. Y mañana, como cada día, volveremos a trabajar el vidrio, sabiendo que cada pieza que creamos lleva en su interior un pedazo de ese milagro original. El milagro de creer que siempre hay una oportunidad más. Siempre hay una puerta que se puede abrir. Siempre hay luz esperando ser descubierta en la oscuridad. Del desespero a la estabilidad. La noche en que encontramos a la niña blanca entre las rocas, yo tenía exactamente 43 pesos en el bolsillo y una carta de desalojo bajo la almohada. El mar bramaba como bestia herida, escupiendo espuma negra contra los pilotes de nuestra choza. Recuerdo que pensé: esta es la noche en que todo se acaba. No sabía que en realidad era la noche en que todo comenzaría. Me llamo Fidencio, y esta es la historia de cómo 5 desgraciados como yo encontramos la salvación en el lugar más inesperado, en una figura hecha de conchas y coral que el Golfo de México nos regaló después de una tormenta que casi nos lleva al otro mundo. Pero voy a contarles todo desde el principio, porque esta historia merece ser escuchada completa, sin atajos ni mentiras. Ciudad del Carmen nunca fue un paraíso, pero al menos daba para vivir. Las plataformas petroleras brillaban en el horizonte como promesas de trabajo, y el mar, aunque caprichoso, siempre había sido generoso con quienes sabíamos respetarlo. Mi padre fue pescador, mi abuelo también, y yo crecí con el olor a sal pegado a la piel y el sonido de las olas como canción de cuna. Todo cambió cuando llegó la crisis. Primero cerraron 2 plataformas, luego 3 más. Los grandes barcos camaroneros acapararon las mejores zonas de pesca, y nosotros, los pescadores artesanales, quedamos como perros peleando por las migajas. Mis redes se rompían más de lo que pescaban, y las deudas crecían como manglares en temporada de lluvia. Éramos 5 los que nos juntábamos en el muelle viejo cada madrugada. Yo, Fidencio, con mis 32 años y una familia que alimentar. Mi hermana Dominga, que rezaba el rosario 3 veces al día pero seguía sin ver milagros.
Hilario, el más joven de todos, apenas 23 años y con más rabia que juicio. Petrona, una anciana vendedora de pescado que nos compraba lo poco que sacábamos. Y Lorenzo, dueño de un restaurante que alguna vez fue próspero, pero ahora apenas mantenía las luces encendidas. Todos compartíamos la misma desgracia, la pobreza que duele en los huesos, esa que te hace despertar con miedo cada mañana. La tarde del 13 de octubre, Hilario llegó al muelle con los ojos inyectados de sangre y un golpe fresco en la mejilla. «Me corrieron del trabajo en la gasolinera», dijo, escupiendo al mar. «El patrón dice que está recortando personal. Llevaba apenas 3 meses ahí». Dominga se persignó. Petrona negó con la cabeza, arrugando aún más su cara de mapache viejo. Lorenzo encendió un cigarro con manos temblorosas. «Nos vamos a hundir todos», murmuró. «Mi restaurante no aguanta otro mes sin clientes». Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? Tenía la carta de desalojo en el bolsillo trasero, doblada en 4 partes, como si hacerla más pequeña pudiera disminuir su poder de destrucción. Esa noche, el cielo se puso del color de un moretón viejo. Las nubes se amontonaban sobre el golfo como puños cerrados, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. Los pescadores veteranos cerraron sus negocios temprano y amarraron sus lanchas con triple nudo. Se venía una tormenta grande. No debía haber salido esa noche. Lo sé ahora, lo sabía entonces. Pero la desesperación es una maestra cruel que te enseña a tomar decisiones estúpidas. Mi hija menor necesitaba medicinas. Había desarrollado una infección en el oído que la hacía llorar toda la noche, y el doctor del centro de salud me había dado una receta que costaba 300 pesos. 300 pesos que no tenía. Así que amarré mi lancha vieja, la que heredé de mi padre, y salí al mar mientras Dominga me gritaba desde la orilla que estaba loco, que la Virgen me iba a castigar por soberbio. «No es soberbia», le grité de vuelta. «Es necesidad». El mar me recibió con olas de 2 metros. La lancha subía y bajaba como juguete en bañera, y yo me aferraba al timón con los nudillos blancos, mientras el motor tosía y escupía agua salada. Las redes se enredaban. El viento me arrancaba el sombrero y la lluvia me golpeaba la cara como castigo divino. No pesqué nada, ni un maldito pez. Cuando regresé 3 horas después, empapado hasta los huesos y temblando de frío y rabia, encontré a Hilario sentado en las rocas, fumando un cigarro apagado por la lluvia. «Estás bien pendejo». «Fidencio», me dijo sin mirarme. «Lo sé. Nos vamos a morir todos aquí, carnal». Así, poco a poco, ahogándonos en tierra firme. No le contesté porque tenía razón. La tormenta arreció durante toda la noche. El viento arrancó láminas de zinc de los techos, volcó 3 lanchas en el muelle, y el mar se tragó un pedazo de la playa como gigante hambriento. Dominga rezó toda la noche, alumbrándose con velas porque se fue la luz, y yo me quedé despierto escuchando los truenos que sonaban como cañonazos. Cuando amaneció, el pueblo estaba irreconocible, y ahí fue cuando la encontramos. Hilario fue el primero en verla. Había bajado a la playa al amanecer, buscando algo útil entre los escombros que el mar había vomitado durante la noche. Redes rotas, botellas de plástico, pedazos de madera, hasta un zapato de niño. Y ahí, entre las rocas negras, semi-hundida en la arena mojada, estaba ella, una figura del tamaño de una botella de licor, hecha completamente de conchas marinas, coral blanco y pedazos de nácar. Tenía forma de mujer con túnica larga, y en la mano derecha sostenía una guadaña diminuta hecha de alambre oxidado. El rostro era apenas un óvalo liso de concha, sin ojos ni boca, pero aún así parecía estar mirándote. La Santa Muerte. Hilario llegó corriendo a la choza donde nos refugiábamos, con la figura apretada contra el pecho, como si fuera un bebé. «Miren lo que encontré», gritó con los ojos brillantes de emoción. Dominga se persignó inmediatamente, murmurando oraciones en voz baja. Petrona se acercó con curiosidad, ajustándose sus lentes gruesos. «Es una señal», dijo la anciana, tocando suavemente la figura con un dedo tembloroso. «El mar nos la mandó. Es una porquería hecha por algún artesano borracho», bufó Hilario, pero su voz no sonaba muy convencida. Yo la tomé entre mis manos. Pesaba más de lo que parecía,
y las conchas estaban frías a pesar del sol que ya comenzaba a calentar. Había algo extraño en ella, algo que no podía explicar, una presencia. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó Lorenzo, que había llegado con una botella de café caliente que compartimos entre todos. «La llevamos a la choza», dijo Dominga con firmeza. «Le hacemos un altar. Si el mar nos la mandó es porque quiere que la cuidemos». Hilario se rió, pero era una risa nerviosa. «Ustedes están locos. Es solo una figura». «Entonces no te molesta que la llevemos, ¿verdad?», respondí. Se encogió de hombros y no dijo más. Limpiamos un rincón de la choza, cerca de la ventana que daba al mar. Dominga puso un pedazo de tela roja que sacó de quién sabe dónde, y colocamos la figura de la Santa Muerte en el centro. Petrona trajo flores de papel que ella misma hacía para vender en el mercado, y Lorenzo aportó 2 veladoras que encendimos con manos temblorosas. Esa noche, los 5 nos arrodillamos frente al altar improvisado. «No sé si esto sirva de algo», dije, sintiéndome ridículo, «pero si hay alguien ahí arriba, o ahí abajo, o donde sea, necesitamos ayuda. Necesitamos trabajo. Necesitamos comer». Dominga rezó un Padre Nuestro. Petrona murmuró algo en una lengua que no reconocí. Hilario solo cerró los ojos y apretó los puños, y entonces pasó. Una brisa entró por la ventana, moviendo las llamas de las veladoras. No era viento normal. Era suave, casi como una caricia, y traía un olor dulce que no pertenecía al mar salado. Las llamas se volvieron azules por un segundo, solo un segundo, y luego regresaron a su color normal. Todos lo vimos. Nadie dijo nada. Al día siguiente salí al mar con mi lancha como siempre. No esperaba nada diferente. La misma rutina de siempre. Lanzar las redes, esperar horas, recoger 3 o 4 peces escuálidos si tenía suerte. Pero ese día fue distinto. Lancé la red en el mismo lugar de siempre, cerca de las rocas donde las corrientes se encuentran. Esperé 15 minutos, no más, y cuando jalé la cuerda casi me caigo de la lancha por el peso. La red venía repleta, no solo llena, repleta. Róbalos, guachinangos, pargos, incluso 2 langostas que se habían enredado en la malla. Nunca en mi vida había visto tanta pesca de un solo lance. Pensé que era suerte, pura casualidad. Hilario salió ese mismo día y le pasó lo mismo. Regresó con su lancha tan cargada que casi se hunde, riendo como loco y gritando que habíamos encontrado el banco de peces más grande del Golfo. Lorenzo, que no había pescado en años, decidió intentarlo. Tomó prestada una lancha y salió sin muchas expectativas. Volvió 3 horas después con suficiente pescado para abastecer su restaurante por una semana. «Esto no es normal», dijo Petrona esa noche mientras contábamos las ganancias del día. «Esto es un milagro. Es la temporada», insistió Hilario, pero su voz sonaba menos segura. «Solo es buena temporada». Dominga no dijo nada. Solo encendió otra veladora frente a la figura de conchas y se arrodilló a rezar. Los milagros continuaron. No solo pescábamos más, pescábamos mejor. Los peces eran más grandes, más frescos, más valiosos. Los restaurantes comenzaron a buscarnos, pidiendo que les vendiéramos directamente. Lorenzo consiguió un contrato con un hotel de la zona turística que le cambió la vida. Petrona vendía todo su pescado antes del mediodía y tenía que pedir más. Y entonces empezaron las voces. La primera vez que la escuché fue durante una salida nocturna. Había salido solo porque Hilario estaba enfermo y Dominga tenía que cuidar a su hijo. El mar estaba en calma, negro como petróleo bajo la luna nueva, y yo estaba cansado. Llevaba 4 horas sin pescar nada importante y estaba a punto de regresar. Entonces la escuché. Una voz de mujer, clara como campana, susurrando en mi oído: «Lanza la red a tu izquierda». 3 brazas más lejos, me quedé paralizado. Miré alrededor. No había nadie. Estaba completamente solo en el mar, sin otra lancha a la vista. «Hazlo ahora», insistió la voz, y esta vez sonaba casi impaciente. Con manos temblorosas, lancé la red exactamente donde me había dicho. 3 brazas a la izquierda. Cuando la recogí 5 minutos después, venía tan llena que necesité 20 minutos para subirla completamente a la lancha. Pulpos, camarones, pescado de todos los tamaños. Le conté a los demás esa misma noche.
Esperaba que se rieran, que me dijeran que estaba loco o cansado. Pero nadie se rió. A mí también me habló, dijo Lorenzo en voz baja. Ayer, me dijo que echara el ancla cerca de la plataforma abandonada. Pensé que era mi imaginación. Y a mí, admitió Hilario frotándose la nuca. Me dice dónde pescar. Siempre acierta. Dominga sonrió con lágrimas en los ojos. Es ella. La niña blanca nos está ayudando. Las voces en la cabeza no son normales, dije, aunque mi propia voz sonaba débil. ¿Deberíamos qué? Me interrumpió Petrona. ¿Dejar de pescar? ¿Volver a la pobreza? ¿Dejar que nuestras familias pasen hambre? Porque eso es lo que pasará si dejamos de escucharla. No tuve respuesta para eso. La voz siguió apareciendo. A veces era un susurro suave, casi maternal. Otras veces era firme, autoritaria, como una madre regañando a sus hijos. Pero siempre, siempre nos guiaba a la pesca abundante. Y nosotros obedecíamos. En 3 meses, nuestra vida cambió completamente. Pagué mis deudas. Todas. La carta de desalojo se convirtió en cenizas que eché al mar como ofrenda. Mi hija se curó de la infección y pude comprarle los zapatos nuevos que necesitaba para la escuela. Mi esposa dejó de mirarme con esa mezcla de lástima y decepción que me partía el corazón. Dominga reparó su casa. Compró materiales nuevos, contrató a un albañil y convirtió su choza en un hogar digno, donde sus hijos podían crecer sin vergüenza. Hilario, el escéptico, el rebelde, se volvió el más devoto de todos. Construyó un altar más grande en su propia casa, con flores frescas que cambiaba cada 3 días y veladoras que nunca se apagaban. Lorenzo expandió su restaurante, contrató a 3 empleados nuevos, renovó la cocina, y su local se convirtió en el más popular de la zona. Las familias hacían fila los fines de semana, y los turistas preguntaban cómo conseguía pescado tan fresco y abundante. Es un secreto de familia, les decía con una sonrisa. Y no mentía. Petrona ya no tenía que levantarse a las 4 de la mañana para vender en el mercado. Compraba nuestro pescado y lo revendía con una ganancia que le permitió finalmente jubilarse con dignidad. Ahorró lo suficiente para visitarnos cada día sin necesidad, solo porque quería estar cerca del altar, cerca de la protección de la niña blanca. Pero los milagros tenían un precio que no entendimos hasta después. Una noche, 6 meses después de encontrar la figura, tuve un sueño. Estaba en medio del mar, pero el agua era negra y espesa como aceite. La figura de la Santa Muerte flotaba frente a mí, pero ya no era del tamaño de una botella. Era gigante, del tamaño de una casa, y sus ojos vacíos de concha me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. «Me diste tu desesperación», dijo la voz que ya conocía, pero esta vez resonaba en mi pecho, en mis huesos. «Y yo te di abundancia, pero la abundancia debe ser honrada. La abundancia debe ser agradecida». Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome las costillas. Le conté el sueño a los demás la mañana siguiente. Todos habían tenido experiencias similares. Hilario había visto la figura moverse en las sombras. Lorenzo juraba haber escuchado pasos en su restaurante cuando estaba solo. Dominga despertaba algunas noches sintiendo una presencia junto a su cama. «Nos está cobrando», dijo Petrona con voz temblorosa. «Todo tiene un precio. ¿Qué quiere?», preguntó Hilario, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. «Respeto», dijo Dominga con firmeza. «Gratitud. Que no olvidemos de dónde vino nuestra salvación. Decidimos construir un altar permanente, no en la choza vieja que se caía a pedazos, sino en la playa misma donde la encontramos. Un altar de piedra y coral, decorado con conchas que recogimos durante semanas. Colocamos la figura original en el centro, protegida bajo un techo de palma, y alrededor pusimos ofrendas, flores, veladoras, botellas de tequila, cigarros, frutas, pan. Cada uno de nosotros se comprometió a visitarlo al menos una vez por semana, a traer ofrendas, a agradecer, y las voces se suavizaron. Los sueños extraños disminuyeron. La presencia que nos observaba desde las sombras se sintió menos amenazante y más protectora, como una madre vigilando a sus hijos. Han pasado 2 años desde aquella noche de tormenta. 2 años desde que 5 pescadores desesperados
encontraron una figura de conchas y coral entre las rocas negras de Ciudad del Carmen. Ahora somos prósperos, no ricos pero estables, dignos. Nuestras familias comen 3 veces al día. Nuestros hijos van a la escuela con uniformes nuevos. Dormimos sin el peso del terror aplastándonos el pecho. El altar en la playa se ha convertido en un lugar de peregrinación. Otros pescadores vienen a dejar ofrendas, a pedir ayuda, a agradecer por milagros pequeños y grandes. No les contamos toda la verdad. No hablamos de las voces, de los sueños, de la presencia que camina entre nosotros cuando el sol se oculta. Algunos secretos son demasiado pesados para compartirlos. Hilario ya no es el joven rebelde que no creía en nada. Ahora tiene una lancha propia y una familia que alimentar. Me dijo hace poco mientras compartíamos un cigarro en el muelle que nunca olvidará la noche en que encontró la figura. Nos salvó la vida, carnal, me dijo. Literalmente nos sacó del hoyo. Lo sé, pero a veces me pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de creer? ¿Si dejáramos de llevar ofrendas? No le respondí porque yo también me hacía esa pregunta, y la respuesta me aterraba. Lorenzo expandió su restaurante una segunda vez. Ahora tiene 2 locales, uno en Ciudad del Carmen y otro en Campeche capital. Me invitó a la inauguración del segundo, y en la cocina, escondido detrás de las estufas industriales, vi un altar pequeño con una figura de la Santa Muerte hecha de conchas. Es mi amuleto de la suerte, me dijo cuando notó que la miraba. No puedo trabajar sin ella. Dominga se volvió la guardiana oficial del altar en la playa. Va todos los días al amanecer y al atardecer. Limpia las ofrendas viejas, enciende veladoras nuevas, reza sus oraciones en voz baja. Dice que a veces, cuando está sola, siente una mano invisible acariciándole el cabello. No me da miedo, me dijo. Me siento protegida. Petrona murió el año pasado, tranquila, en su cama, rodeada de sus hijos y nietos. En su funeral, sus hijos me contaron que les había dejado instrucciones específicas. Querían que la enterraran con una concha marina en cada mano y que pusieran su foto en el altar de la playa. Cumplimos su deseo. Esta noche salí al mar solo, como hago a veces cuando necesito pensar. El cielo está despejado, lleno de estrellas que se reflejan en el agua como diamantes. Mi lancha se mece suavemente con las olas, y en la distancia veo las luces de las plataformas petroleras, esas mismas que nos quitaron el trabajo hace años. Ya no les tengo rencor. La vida nos llevó por otro camino, uno que nunca habríamos encontrado si no hubiéramos caído tan bajo. Miro hacia la playa y veo el resplandor amarillo de las veladoras en el altar. Desde aquí parece un faro pequeño, guiando a los perdidos de vuelta a casa. La voz de mujer susurra en mi oído, tan familiar ahora como el sonido de las olas. ¿Estás agradecido, Fidencio? Sí, respondo en voz alta sin importarme si alguien me escucha. Cada día. Entonces seguirás siendo bendecido. Pero nunca olvides de dónde viniste. Nunca lo olvidaré. La brisa se vuelve más cálida, casi como un abrazo, y sé que ella está complacida. Levanto mi red y la lanzo al agua, exactamente donde la voz me indica. Y mientras espero, mirando las estrellas reflejadas en el Golfo de México, pienso en todo lo que hemos pasado, en todo lo que hemos ganado, en todo lo que hemos aprendido. La desesperación nos llevó a ella, la fe nos mantuvo con ella, y la gratitud nos mantiene bendecidos. Esta es nuestra historia, la historia de 5 pescadores que encontraron salvación en una figura de conchas y coral, en una playa de Ciudad del Carmen, después de una tormenta que casi nos destruye. Algunos dirán que es superstición, otros dirán que es coincidencia. Nosotros sabemos la verdad. La Santa Muerte nos regaló un empleo, y nosotros le regalamos nuestra fe eterna. El mar sigue siendo caprichoso, el trabajo sigue siendo duro, y la vida sigue poniendo obstáculos en nuestro camino. Pero ya no estamos solos, ya no estamos desesperados. Tenemos protección, tenemos abundancia, tenemos gratitud. Y mientras sigamos visitando ese altar de conchas junto al mar, mientras sigamos encendiendo veladoras y dejando ofrendas, mientras sigamos escuchando esa voz suave que nos guía en la oscuridad, seguiremos siendo bendecidos. Esta es mi promesa, este es nuestro pacto, y lo cumpliremos hasta el último día de nuestras vidas.
sin trabajo, sin esperanza, nunca olvidaré la noche en que las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Era octubre, hacía frío en las montañas de San Cristóbal, y yo, Basilia, estaba arrodillada en el patio del viejo convento, llorando como no había llorado desde que enterré a mi madre. A mi lado, Ermelinda temblaba envuelta en su rebozo. Deyanira sollozaba con la cara entre las manos. Y Toribio, ese muchacho callado que siempre bordaba en silencio, miraba al cielo buscando respuestas que no llegaban. Habíamos perdido todo. La maquiladora textil donde trabajábamos había cerrado sus puertas 3 semanas atrás, sin avisar, sin pagar lo que nos debían. Y ahora, con niños que alimentar y rentas que pagar, estábamos al borde del abismo. Pero esa noche, cuando las campanas imposibles comenzaron a sonar, nuestra vida cambió para siempre. Todo empezó 6 meses antes, cuando la fábrica aún funcionaba. Yo llevaba 12 años cosiendo en esa maquiladora del centro de San Cristóbal. 12 años, levantándome a las 5 de la mañana, dejando a mis 2 hijos con mi suegra, y regresando a casa cuando ya había oscurecido. El trabajo era duro. Las manos se me agrietaban con el frío de las madrugadas chiapanecas, pero era lo que teníamos. Ermelinda, con sus 73 años, todavía cosía más rápido que cualquiera de nosotras. Deyanira había dejado la secundaria para trabajar allí, porque su papá se había ido a Estados Unidos y nunca volvió. Y Toribio, el único hombre en nuestro grupo, había llegado hace 2 años tímido y silencioso, pero con unas manos que parecían bendecidas para el bordado. Su abuela le había enseñado desde pequeño, y aunque los otros hombres se burlaban, él nunca dejó de crear esos diseños que parecían tener vida propia. La dueña de la maquiladora, una mujer de la Ciudad de México, que nunca aprendió nuestros nombres, llegó un lunes de septiembre con cara de piedra. «Se termina todo», dijo sin mirar a nadie. «La empresa matriz cerró. No hay dinero para liquidaciones». Así, sin más. 43 personas nos quedamos en la calle ese día. Algunos lloraron, otros maldijeron. Varios fueron a buscar abogados que les prometieron cosas que nunca cumplirían. Pero nosotros 5, por alguna razón que no entendía entonces, nos quedamos juntos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Deyanira esa tarde, sentada en la banqueta de piedra frente a la catedral. Su cara de 16 años parecía la de una anciana agobiada. «Tengo que darle dinero a mi mamá para la comida. Mis hermanos son pequeños. Podemos vender nuestros bordados en la plaza», sugirió Toribio con esa voz suave que casi nunca se escuchaba. Mi abuela siempre decía que nuestras manos tzotziles llevan magia. Ermelinda lo miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado. «Hijo, en esta plaza hay 100 mujeres vendiendo lo mismo. Los turistas ya no vienen como antes, y los que vienen regatean hasta por 5 pesos. Tenía razón. San Cristóbal de las Casas se había llenado de vendedores. Cada esquina, cada portal, cada escalón de cada iglesia tenía a alguien ofreciendo textiles, muñecas, pulseras. La competencia era feroz y los precios cada vez más bajos. Intentamos durante 2 semanas. Nos instalábamos en Santo Domingo temprano, con nuestros huipiles más bonitos, nuestros bordados más finos. Algunos días vendíamos algo, la mayoría no. El dinero que tenía ahorrado se evaporaba en tortillas, frijoles, la renta del cuartito donde vivíamos mis hijos y yo. Una noche, desesperada, caminé sola por las calles empedradas hasta llegar al viejo convento de la Merced. Ese lugar había sido abandonado hacía años, medio derruido, con el patio lleno de maleza y las paredes manchadas por la humedad. Pero había algo en ese espacio que me llamaba, una quietud que contrastaba con el caos de mi mente. Me senté en lo que quedaba de una banca de piedra y lloré. Lloré por mis hijos, por el futuro que no veía, por la impotencia de no poder darles ni siquiera un plato de comida decente. «¿Basilia?». La voz de Ermelinda me sacó de mi llanto. Detrás de ella venían Toribio y Deyanira. «Te vimos pasar. No deberías estar sola». Nos sentamos los 4 en ese patio olvidado, bajo un cielo donde las estrellas comenzaban a aparecer entre la neblina. Nadie hablaba. No había nada que decir. Hasta que Deyanira rompió el silencio. «Mi mamá dice que deberíamos pedir ayuda a la Santa Muerte, que ella sí escucha a los desesperados». En San Cristóbal, la devoción a la Santa Muerte no era tan abierta como en otros lugares de México, pero existía, escondida, susurrada en las madrugadas.
Hermelinda se santiguó. Mi abuela me enseñó que cuando ya no hay más camino, ella abre uno nuevo, pero hay que pedirle con el corazón limpio. No sé si fue la desesperación o algo más profundo, pero esa noche los 4 nos arrodillamos en la tierra fría del patio y pedimos. Pedimos trabajo, pedimos esperanza, pedimos una señal. Y entonces las campanas sonaron. Era un sonido claro, metálico, que venía de las alturas del convento. Pero cuando alzamos la vista, no había campanas. Las que existieron alguna vez habían sido removidas décadas atrás. El sonido persistía, cada vez más fuerte, y con él llegó un viento que no traía frío sino calidez, como si alguien nos abrazara. Allá, señaló Toribio hacia un rincón del patio, donde la maleza era más espesa. Nos acercamos y encontramos, medio enterrada entre raíces y tierra, una figura tallada en madera oscura. Era pequeña, no más de 20 centímetros, pero los detalles eran extraordinarios. Representaba a la Santa Muerte, pero vestida con huipiles bordados, con motivos tzotziles y tzeltales, como si alguien hubiera fundido la devoción mestiza con la tradición indígena. Estaba envuelta en telas viejas, huipiles desgastados que parecían tener 100 años. Hermelinda la tomó con manos temblorosas. Ella nos llamó. Ella quiere que sigamos adelante. Esa noche llevamos la figura a mi casa. La limpiamos con cuidado. Le encendimos una vela. Le pusimos flores de cempasúchil que compré con las últimas monedas que me quedaban. Y dormimos, los 4, en el piso de mi cuarto, exhaustos pero con algo que no habíamos sentido en semanas. Un pequeño hilo de esperanza. Al día siguiente, instalamos nuestra mesa de bordados en Santo Domingo como siempre. El sol apenas calentaba. La neblina cubría las montañas y los turistas escaseaban. Estábamos a punto de rendirnos cuando apareció ella. Uma, una mujer alemana de cabello rubio y ojos azules, que se detuvo frente a nuestros textiles con una expresión de asombro genuino. «¿Ustedes hicieron esto?», preguntó en un español con acento marcado, tocando un huipil que Toribio había bordado la semana anterior. El diseño mostraba figuras geométricas tradicionales, pero con algo más, algo que parecía moverse aunque fuera solo tela e hilo. «Sí, señora», respondí. «Todo es hecho a mano, con técnicas de nuestros abuelos». Uma se arrodilló para ver mejor. Pasó sus dedos por cada puntada. Estudió los colores, los patrones. «Esto es arte», dijo. «No artesanía. Arte verdadero». «¿Cuánto?». Le dijimos un precio que nos pareció alto, esperando el inevitable regateo. Pero Uma sacó su cartera y pagó sin dudar. «Necesito más, muchos más. Tengo una galería en Berlín especializada en textiles indígenas. Pueden hacer 50 piezas para diciembre». Nos quedamos mudos. 50 piezas. Eso era más de lo que vendíamos en 6 meses. «¿50?», repetí como tonta. «Sí, y les pagaré por adelantado el 30%. Denme su número. Quiero que me envíen fotos de los diseños nuevos cada semana». Esa tarde, con el dinero de Uma en nuestras manos, supimos que algo había cambiado. Pero lo verdaderamente extraordinario comenzó esa misma noche. Toribio llegó a mi casa al amanecer, con los ojos enormes y las manos temblorosas. «Basilia, soñé con diseños, figuras que nunca he visto, patrones que mi abuela jamás me enseñó. Y tengo que bordarlos ahora. Siento que si no lo hago, se van a perder». Hermelinda llegó 1 hora después con la misma historia. Vi colores en mis sueños. La santa me mostraba cómo combinarlos, dónde ponerlos. Deyanira también había soñado, con formas de flores que no existen en Chiapas, con animales míticos que parecían sacados de códices antiguos. Durante las siguientes semanas trabajamos como nunca antes. Pero no era trabajo agotador. Era como si nuestras manos supieran qué hacer sin que nuestro cerebro lo ordenara. Los diseños fluían. Las combinaciones de colores eran perfectas. Cada pieza terminada parecía tener luz propia. Y cada noche, antes de dormir, le dábamos las gracias a la figura de la santa que habíamos puesto en un pequeño altar en mi casa. Uma cumplió su palabra. Llegó diciembre, recogió las 50 piezas y lloró cuando las vio. «Esto va a cambiar mi galería», dijo, «y va a cambiar sus vidas». Nos pagó el resto, más una bonificación que no esperábamos. Por primera vez en meses, pude comprar juguetes para mis hijos en Navidad. Deyanira pudo pagar las deudas de su mamá. Hermelinda arregló el techo de su casa.
Y Toribio, el callado Toribio, se compró su primera máquina de coser profesional. Pero no nos detuvimos ahí. Uma nos conectó con otras galerías, tiendas de comercio justo en Europa y Estados Unidos. Empezaron a llegar pedidos que no podíamos cumplir solo nosotros 5, así que convocamos a otras mujeres del pueblo, a las que también habían perdido su trabajo en la maquiladora. Les enseñamos lo que la santa nos había revelado en sueños, y ellas también empezaron a soñar, a recibir diseños, a crear piezas únicas. En 6 meses éramos 30 personas. Rentamos el espacio del viejo convento de la Merced. Lo arreglamos, lo convertimos en nuestro taller. En el patio donde habíamos llorado desesperados, ahora había risas, máquinas de coser, hilos de colores tendidos como arcoíris. Y en el centro, en un altar hermoso que construimos entre todos, está ella, la figura de madera que nos encontró cuando más perdidos estábamos. Hoy, 3 años después, nuestro taller Corazón de Neblina es reconocido internacionalmente. Nuestras piezas están en museos, en revistas de moda, en colecciones privadas. Pero nunca olvidamos de dónde venimos. Cada lunes, antes de empezar la semana, nos reunimos frente al altar de la Santa Muerte. Le encendemos velas, le ponemos flores frescas, le contamos nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Y ella sigue hablándonos en sueños, mostrándonos caminos, revelándonos diseños. Hermelinda dice que la santa no nos dio nada que no tuviéramos ya, que solo nos recordó el poder de nuestras manos, la magia de nuestra tradición, la fuerza que llevamos en la sangre. Pero yo sé que sin ella, sin ese encuentro en el patio abandonado, sin esas campanas imposibles, estaríamos perdidos todavía. Toribio ahora enseña a jóvenes que llegan de comunidades lejanas, transmitiéndoles no solo técnicas, sino esa conexión con algo más grande que nosotros. Deyanira volvió a estudiar, hace su preparatoria en las tardes y borda en las mañanas, soñando con ser la primera de su familia en ir a la universidad. Hermelinda, a sus 76 años, todavía tiene las manos más rápidas del taller y cada noche le reza a la santa pidiéndole que proteja a todos los que trabajan aquí. Y yo, Basilia, la que lloró sin esperanza en ese patio frío, ahora puedo ver a mis hijos crecer sin miedo. Puedo comprarles libros, llevarlos al doctor cuando se enferman, soñar con que tengan un futuro mejor. Cada mañana, cuando abro la puerta del taller y veo las montañas de San Cristóbal cubiertas de neblina, cuando escucho las voces de mis compañeras cantando mientras bordan, sé que recibimos un milagro. La gente del pueblo a veces pregunta cuál es nuestro secreto. Algunos dicen que hacemos pactos oscuros, otros que nuestras piezas están embrujadas. Nosotros solo sonreímos. No necesitamos explicar nada a quien no quiere entender. La Santa Muerte no es oscuridad ni miedo. Para nosotros, es la que abre caminos cuando todas las puertas se cierran, la que susurra en la noche, que hay esperanza incluso en la desesperación más profunda. Hace unos meses, Uma vino de visita con su esposo y sus 2 hijos. Recorrió el taller, abrazó a cada una de nosotras, lloró de nuevo al ver todo lo que habíamos construido. «Ustedes me cambiaron la vida también», me dijo. «Antes mi galería era solo un negocio, ahora es un puente entre mundos». Esa noche hicimos una fiesta en el patio del convento. Trajimos marimba, tamales, atole y bailamos hasta el amanecer. Y mientras todos reían y celebraban, yo me acerqué al altar, me arrodillé frente a la figura de madera que nos salvó y le di las gracias una vez más. Gracias por escucharnos cuando nadie más lo hacía. Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias por abrirnos el camino. Y juro que, en medio de la música y las risas, escuché de nuevo aquellas campanas imposibles, sonando suave en la noche de San Cristóbal, como una bendición que no termina nunca. Ahora cada vez que alguien nuevo llega al taller buscando trabajo, le contamos nuestra historia. Le mostramos la figura, le hablamos de los sueños, de Uma, de cómo pasamos de no tener nada a tenerlo todo, y siempre terminamos con las mismas palabras que Hermelinda pronunció aquella primera noche. Cuando ya no hay más camino, ella abre uno nuevo. Solo hay que pedirle con el corazón limpio, porque eso fue lo que hicimos nosotros.
Pedimos con desesperación, sí, pero también con fe genuina. Y fuimos escuchados. Nuestra vida cambió, nuestro pueblo cambió. Y cada puntada que damos ahora lleva esa gratitud, ese milagro bordado en hilos de colores que viajan por el mundo contando nuestra historia. La historia de cómo la Santa Muerte nos salvó cuando todos nos habían abandonado. La historia de cómo 5 desesperados se convirtieron en 30 soñadores. La historia de cómo las campanas que nadie más escuchó nos guiaron hacia la luz. Y esa historia, nuestra historia, continúa cada día en las montañas neblinosas de Chiapas, donde las manos mágicas siguen bordando futuros y los sueños se convierten en realidad, una puntada a la vez.